Y estamos en La Media y Sin Límites, un espacio que es para nosotras, mujeres de 40, 50 y más. Siempre traemos temas de relevancia y hoy me acompaña la doctora en nutrición Melissa Ureña. La doctora Melissa es nutricionista con enfoque en salud hormonal femenina. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Muchas gracias, Marisela, encantada de estar por acá. Muchas gracias a usted también por acompañarnos. Doctora, se dice que la mediana edad es una etapa determinante de cambios, pero también de posibilidades. ¿Qué determina o qué tan importante es nuestro estilo de vida en esta etapa? Sí, nuestro estilo de vida es realmente trascendental porque es lo que va a determinar cómo vamos a transitar a lo largo de esta etapa de la vida. Entonces, no solo durante este periodo, sino incluso más importante es lo que pueda pasar previo a que ya nos encontremos en la perimenopausia o más aún en la menopausia. Entonces, esto es importante tenerlo presente, o sea, que estemos gestionando de forma correcta la parte de lo que es el estrés, ¿verdad? Hacer actividad física, y a veces las mujeres en esta etapa se limitan a nada más caminar, pero debemos ir un poco más allá y trabajar también la parte de fuerza. A nivel también de hidratación es muy importante. Y ni qué decir la alimentación, que debe ser variada, debe ser completa, debe ser balanceada, ¿verdad? Que a veces las mujeres que hoy son, bueno, andan ahí por los 50, son mujeres que fueron adolescentes por ahí del final de los 80, inicio de los 90, en donde se satanizaba mucho el consumo de grasa. Entonces eso es una idea que caló muchísimo en esta generación y aún hoy siguen teniendo este tipo de prácticas y realmente pues ya hoy sabemos que no es lo más adecuado. Entonces es ver a la salud como un todo, desde todas las aristas. Que sea algo integral. Exacto. ¿Qué señales nos da el cuerpo para ya decirnos empecemos a cambiar nuestro estilo de vida? Y a partir de qué edad también ya tenemos que hacer como un alto y decir, hoy voy de cara para la mediana edad, tengo que empezar a cambiar? Sí, bueno, yo creo que empezar a cambiar hábitos no hay que esperar a que uno se empiece a sentir mal, pero un jaloncito de orejas que ya nos empieza a ofrecer nuestro organismo es, por ejemplo, cuando hay mucho cansancio. A pesar de que hayamos tenido una noche con suficientes horas de sueño, pues ahí es donde deberíamos reflexionar, bueno, ¿qué está pasando? Si dormí una noche de 7 a 9 horas y aún así me levanto cansada, me cuesta arrancar el día, son las 9 de la mañana, 10 y todavía como que mi cabeza no ha encendido, todavía estamos como una niebla mental. Eso por ahí. Por otro lado también, siguiendo con la línea de la capacidad cognitiva, olvidos muy frecuentes de cosas que siempre hemos hecho, ¿verdad? Cosas como, no sé, por decirte algo básico, ir a recoger al hijo al colegio y se te olvidó, ¿verdad? Entonces eso debería ser también un jaloncito de orejas. O bien cuando hacemos estudios de laboratorio y vemos que las cosas empiezan a salirse de lo que ha sido anteriormente usual y empezamos a ver que efectivamente pues nuestra salud está cambiando. Claro, muchas mujeres luchamos más bien, ¿verdad? Con el aumento de peso en esta etapa de nuestras vidas. Sí. ¿Qué estilo de vida también, en este caso, o rituales también podemos empezar a trabajar? Pero antes yo creo que hay que empezar a entender por qué pasa lo del aumento de peso que a veces no controlamos. Sí, este aumento de peso está muy ligado a la transición hormonal que en esa etapa se da. En este descenso de estrógenos, recordemos que los estrógenos están muy ligados también a la composición corporal en la mujer. Entonces, una mujer que ya está experimentando ese descenso de estrógenos, empieza a notar que su circunferencia en la cintura, el área central, se empieza a volver más ancha. Eso está relacionado, Marisela, te cuento que los estrógenos ellos provienen de los andrógenos. Entonces, cuando la mujer empieza a transicionar a la menopausia, existe una incapacidad de convertir estos andrógenos en estrógenos. Entonces empieza a dar una elevación de los andrógenos porque no llegan a ser estrógenos, ¿verdad? Entonces, con esta disparidad de estas hormonas, empezamos a manifestar características de composición corporal un poco más similares al hombre de mediana edad. Entonces, esa barriguita que tienen los hombres en el área central, nosotras también las empezamos a manifestar. Entonces, ahí es importante tomar acción,
con hábitos de estilo de vida que nos ayuden a que esto pues no sea tan marcado. Claro. En esta etapa de nuestra vida también viene el sueño, que es tan importante, ¿verdad? Porque empezamos a bajar la calidad del sueño. Ya no es esas noches que uno duerme rico y por más que durmamos, al otro día nos despertamos somnolientas. Entre otros cambios que también se dan. ¿Cómo podemos empezar a detectar que ya tenemos que trabajar y qué nos aconseja para empezar a trabajar algo tan importante como el sueño? Claro. Bueno, ahí con el sueño es súper importante entender que también están detrás los estrógenos. Es que los estrógenos son importantísimos. Tenemos receptores de estrógenos en todo el cuerpo. Entonces, en esta parte del sueño, a veces creemos dormir bien, pero como te decía ahorita, si estamos iniciando la mañana y estamos cansadas, esa es una señal de que este sueño, aunque sea suficientes horas, tal vez no está siendo de calidad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es alejarnos de pantallas unas 30 a 60 minutos antes de la hora que ya queremos quedarnos dormidas. Consumir algo que nos ayude como a estar más relajadas, por ejemplo, algún té relajante, un té herbal, tipo té de tilo, ¿verdad? En esos últimos 30 a 60 minutos quedarnos con alguna luz tenue, cálida, amarilla, naranja o roja, que nos ayude a avisarle a nuestro cerebro, es hora de producir melatonina. Alguna luz que simule como la luz del atardecer. Entonces, esto es como ese ritual que ya le enseña a nuestro cerebro, hora de ir a dormir. Otra cosa muy importante son horas estables de sueño. Que no estemos yendo a dormir demasiado tarde o otros días más temprano, sino que tratemos de tener una regularidad en el sueño, porque eso también regulariza nuestra función hormonal. Por otro lado, no tener una cena muy abundante cerca de la hora de dormir, por lo menos 3 horas antes de la hora de dormir. Y pues también hacer alguna actividad que nos favorezca el sueño. O sea, por ejemplo, en esa última hora, leer físico, no desde una tablet o desde algún otro dispositivo electrónico, y que nos ayude por lo tanto a conciliar el sueño, alguna práctica espiritual que también nos ayude a estar en calma para dormir, una ducha tibia con algún tipo de aromaterapia, por ejemplo de lavanda, todo este tipo de prácticas, así como cuando las que son mamás han tenido niños pequeños y le hacían una especie de ritual de sueño a sus hijos para crear hábitos de sueño, nosotros como adultos también debemos mantenerlos. Entonces, dentro de esas prácticas las que te menciono. Claro, también viene la parte de la estabilidad emocional. ¿Qué tan cierto es que lo que comemos puede influir en nuestra estabilidad emocional? Están totalmente ligados, y especialmente ahorita con todo el estudio que se ha hecho de lo que es la microbiota. La microbiota es una comunidad de microorganismos que viven en nuestro cuerpo, y los que prioritariamente llevan la batuta de los procesos metabólicos que están vinculados a estos microorganismos es la microbiota en el intestino. Esta microbiota está produciendo constantemente sustancias, por ejemplo la serotonina, que es un neurotransmisor que nos ayuda a sentirnos relajadas, tranquilas y felices. Y imagínate que el 70 al 80% de la serotonina la producimos a nivel intestinal. Entonces, de ahí la importancia que nuestra alimentación sea rica en fibra, rica en alimentos con muchos colores a nivel de frutas y vegetales, que evitemos los alimentos ultraprocesados, la comida rápida, los alimentos que vienen de paquetitos. Todo ese tipo de alimentos ocasionan que la microbiota se deteriore, y por lo tanto esto de forma indirecta está también afectando nuestra salud mental. ¿Cómo de manera integral todo este estilo de vida, ¿verdad? Desde tener buenos hábitos, desde ser consciente de nuestra forma de dormir, de ir a la cama, de cambiar estilo de vida en general, y también esa parte emocional, ser consciente cuando nos deprimimos y saber que también hay algo que estamos consumiendo que puede estar afectándonos. Pero cómo todo esto puede impactarnos, ¿verdad? Y cómo puede ayudarnos en ese tema de la energía, incluso a generar confianza personal. Claro. Pero tal vez eso vamos a comentarlo porque vamos a ir a un corte comercial y ya casi estamos de vuelta. De acuerdo. Bueno, y estamos de vuelta con la doctora Melissa Ureña. Doctora, volviendo a esa respuesta que quedó, más bien esa pregunta que quedó en el aire, donde yo le preguntaba cómo de manera integrativa cambiar hábitos, mejorar puede y tener un impacto positivo en nuestro estado emocional
en nuestra confianza personal y en la parte de la energía. Sí, es que por ejemplo la mujer en etapa de menopausia enfrenta mayores retos, te decía ahora, por el descenso de los estrógenos, y por otro lado, si ya está enfrentando síntomas como los bochornos no respetan hora, o sea, pasan de día y de noche. Entonces esto pues evidentemente afecta la continuidad del sueño, o sea, es estarse despertando cada cierto tiempo e impide que tengamos esa continuidad y por lo tanto esa profundidad del sueño, que es el sueño reparador. Entonces esto, donde no estamos logrando dormir de forma correcta, va a impactar directamente en nuestra energía. O sea, vamos a andar cansadas, no nos vamos a sentir bien, incluso andamos de mal humor. Exacto. Lo que popularmente llamamos como chicha de sueño, ¿verdad? Entonces todo esto repercute en nuestro estado de ánimo, en nuestra salud emocional. Muchas mujeres, donde empiezan a enfrentar los síntomas, sienten como que la vida se acabó y se sienten un poco, de alguna manera experimentan un duelo, ¿verdad? De lo que esta transición representa, ¿verdad? Termina su etapa de vida fértil y bueno, viene otra etapa de la vida que, bueno, como lo decías al inicio, es de nuevos retos, es de empezar nuevos proyectos. Y esto ocasiona que en muchos casos la mujer tiende a deprimirse, ¿verdad? Porque ya no se siente la misma. Hay que reconocer, no vamos a tener la misma energía. Los estrógenos también están vinculados en el metabolismo de la energía. Entonces no podemos correr al mismo ritmo en nuestros 50, 60 y más que lo hacíamos cuando teníamos 20 o 30, ¿verdad? Entonces esto repercute donde no nos vemos y no nos sentimos como antes. Esto afecta a nuestra salud mental y de alguna manera pues esto induce un poco a lo que es la depresión. Entonces es ahí donde, si estamos cayendo en cuenta que los síntomas se están presentando, pues buscar a los profesionales que nos puedan apoyar y enfrentar esta etapa de la mejor manera. Claro. ¿Cuáles son los alimentos estrella que no deben de faltar en el plato de una mujer de la mediana edad? Me estás metiendo en un zapato con esa pregunta, porque yo no puedo escoger. O sea, una alimentación para una mujer en etapa de menopausia es diversa, es variada, tiene que ser rica en nutrientes, pero bueno, voy a ser muy selectiva y vamos a escoger algunos nutrientes que podemos pues decir que son muy necesarios en esta etapa. Por ejemplo, el caso de lo que son, bueno, el omega 3, que es un nutriente antiinflamatorio por excelencia. En esta etapa la mujer, por algunos cambios que enfrenta, tiende a elevar la inflamación a nivel sistémico y por lo tanto el omega 3 se vuelve muy importante en esta etapa. Lo vamos a encontrar, por ejemplo, en pescados oscuros como lo que es el salmón, el atún, la sardina, la trucha, y si los podemos consumir con piel, todavía mejor. Después también quisiera pues mencionar, no son nutrientes como tal, pero son sustancias bioactivas que también van a mejorar la salud de la mujer en esta etapa, y son los fitoestrógenos. Son sustancias vegetales que van a interactuar con los receptores de estrógeno y van a propiciar que la mujer tenga síntomas como un poco más llevaderos, ¿verdad? Entonces que no se vuelvan tan severos los bochornos o algún otro síntoma que esté enfrentando. Los fitoestrógenos los encontramos, por ejemplo, en la linaza, en el ajonjolí, en semillas en general, en la soya o los derivados de la soya como el tofu o el tempe. Y el combo que yo digo para la salud ósea, por ejemplo, lo que es la vitamina D, la vitamina K, la proteína y el calcio, ¿verdad? Todos esos nutrientes son muy importantes porque parte del cambio que también pasa es que en el descenso de estrógenos también se afecta la salud ósea. Entonces, de forma preventiva, vamos a cuidar la salud ósea con el consumo de estos nutrientes. Ahora, usted mencionó que nos infundaron a satanizar las grasas, pero ¿qué papel juegan las grasas saludables y las proteínas en nuestra alimentación y para nuestra salud hormonal? Claro. Las grasas, bueno, es porque nuestras hormonas están hechas de grasa. Entonces, si no consumimos grasa, ¿de dónde va a obtener nuestro cuerpo la materia prima para poder construir esas hormonas? Y por otro lado, las grasas también son un vehículo para poder absorber ciertas vitaminas como la vitamina D, la vitamina E, K y vitamina A. Todas ellas son muy importantes. Y bueno, ahora te mencionaba la vitamina D, que es muy relevante para salud ósea, pero hoy sabemos que la vitamina D se porta más como una hormona
que como una vitamina. Entonces también cobra mucha importancia en ese sentido también para regularizar ciclos de sueño, mejorar el sistema inmune, entre muchas otras funciones. Entonces, por ese lado, también es muy importante cuidar el consumo de estos alimentos. Bueno, hay una pregunta que yo sé que todas queremos saber y sobre todo entramos en esa etapa de transformación donde hablamos a veces de estados de ánimo un poco bajos y demás, y se llama la libido porque ella comienza también a bajar, pero depende, tal vez por el estilo de vida está empezando a bajar. ¿Qué influencia tiene cambios integrales en nuestro estilo de vida y sobre todo tener hábitos del buen sueño, una buena alimentación y demás? ¿Qué impacto pueden tener en nuestra vida sexual? Claro, bueno, es que nuestra alimentación es la base de toda la salud, ¿verdad? Entonces, en el caso de nuestra salud genitourinaria y que ahí viene relacionada la salud sexual, por supuesto ahí también se va a ver repercutida porque durante la menopausia experimentamos un descenso en la producción de moco a nivel de la vagina. Este moco permite que el medio vaginal sea ácido y por lo tanto que las bacterias que son normales, habituales en la vagina estén ahí. Pero empezamos a perder estrógenos, perdemos además el moco y estas bacterias ya no encuentran un ambiente propicio para su crecimiento. Entonces, lo que pasa es que empezamos a perder estas bacterias y empiezan a crecer otras que nos predisponen a desarrollar infecciones tanto a nivel vaginal como a nivel genitourinario. Entonces, esto pues puede afectar la regularidad con la que la mujer puede tener pues encuentros sexuales con su pareja. Y por supuesto toda la incomodidad que implica tener un tipo de infección de este tipo. Entonces, por otro lado, si no estamos bien nutridas, pues no vamos a tener la energía y nuestro cuerpo no va a propiciar la búsqueda del encuentro sexual si no estamos bien nutridas. Entonces, este consumo suficiente de nutrientes también está ligado por ese lado. Claro, si una mujer quisiera dar un giro total a su salud hormonal para vivir una etapa diferente, más plena a esta altura de la vida, ¿qué le recomendaría a usted? Bueno, ahí lo primero es empezar a cuidar la masa muscular, que esto es un órgano endocrino, nuestro músculo. Entonces, ¿cómo la cuidamos? A partir de un consumo suficiente de proteína, que ojalá sea proteína de buena calidad, de alimentos de origen animal, por ejemplo el huevo, los lácteos, pollo, pescado, etc. Entonces, ese consumo de proteína no hace magia, hay que estimular al músculo, por lo tanto necesitamos hacer actividad física que además incluya el ejercicio de fuerza, no quedarnos solamente con las caminatas ahí alrededor de la casa, además incluir ejercicio de fuerza. Por otra parte, cuidar las horas de sueño, ¿verdad? Vigilar que estemos durmiendo entre 7 a 9 horas, que sea sueño de calidad con los hábitos que ya comenté anteriormente. Una buena hidratación, esto también ayuda mucho a la mujer en etapa de menopausia. Si no hemos desarrollado el hábito de hidratarnos durante la vida, pues sería importante que ahorita en la etapa de menopausia pues nos acostumbremos a arrancar nuestro día con un vaso de alguna bebida que contenga electrolitos, ya sea alguna bebida comercial o alguna bebida que podamos preparar en casa. Claro. Y pues bueno, por supuesto, una alimentación diversa con mucho color, ¿verdad? Con frutas, vegetales de muchos colores y no nos quedemos siempre con los 2 o 3 ingredientes de la ensalada que tal vez es lo que siempre está, sino que diversifiquemos la alimentación. Hay muchas mujeres que tal vez nos están en estos momentos observando, escuchando este conversatorio y dirán, no es mi caso, tengo 50 y todavía no se me ha ido la menstruación. Entonces, no, todavía seguro estoy al tope y haciendo las cosas bien. ¿Qué podemos decirle a esas mujeres para que cuando vayan a entrar, que pueda ser más adelante, vayan a entrar a esa etapa de la menopausia? ¿Qué recomendaciones les daría usted también a esas mujeres? Bueno, es que como bien lo decíamos hace un rato, no hay que empezar a esperar a que los síntomas se den para decir debería actuar, sino que de forma proactiva podemos también cuidar nuestro estilo de vida. Ellas también, ¿verdad? Trabajar la parte de fuerza, es que la fuerza deberíamos trabajarla desde los 20, claro, no hasta que llegar a los 40 o 50. Entonces empezar a crear, como yo digo, que es como una cuenta bancaria en donde vamos creando ese ahorro que vamos a usar ya cuando llegue esa etapa. Entonces empezar con el ejercicio de fuerza temprano en la vida.
Y por supuesto, vigilar la alimentación, que sea una alimentación rica en frutas y vegetales, y desplazar un poco el consumo de alimentos que sean, por ejemplo, muy procesados. Estos alimentos que son empacados y que traen una larga lista de ingredientes, que a veces son esos ingredientes que ni siquiera sabemos cómo pronunciarlos o qué son, ¿verdad? Esos son aditivos. Entonces, tratar de evitar ese tipo de alimentos también enriquece nuestra salud. Doctora, y ya para ir cerrando este espacio, y esta es una pregunta que tal vez viene nueva para usted, porque es importante pensar en que también ya a nuestra edad hay mujeres a las que han tenido que pasar por un procedimiento quirúrgico para sacarle prácticamente su útero y varios órganos de su aparato reproductor. En este caso, a esas mujeres, recomendaciones prácticas para que tengan también, desde luego, una muy buena salud y puedan disfrutar de la mediana edad en total plenitud. Claro, esto que estás contando es bastante importante, porque son estas mujeres que hacen se llama menopausia quirúrgica, que es cuando de la noche a la mañana, por alguna razón de salud, se les quita, como bien decís, sus órganos reproductivos. Cuando se conservan los ovarios, el proceso sigue, entonces ahí no hay problema, pero cuando se retiran inclusive los ovarios con el útero, es ahí donde de la noche a la mañana empiezan su menopausia. Entonces, a ellas lo que yo les diría, y en general a las mujeres en esta etapa, es que perdamos ese miedo a que la terapia hormonal de reemplazo es mala y es dañina. No es así, ahora existen muchas opciones, entonces deberíamos de consultarlo, conocer nuestras opciones, informarnos para vivir esta etapa con mayor plenitud, conocer estas opciones con nuestro ginecólogo o endocrinólogo para saber qué es lo que se ajusta mejor a nuestra realidad de vida, y por lo tanto esto va a dar muchísima calidad de vida, por supuesto, además del estilo de vida saludable. Doctora, muchas gracias, porque estos temas son meramente valiosos, definitivo, y sobre todo estamos en una etapa donde debemos de vivir la plenitud, porque no hay límites en la mediana edad. Así es. Bueno, me despido invitándolas a todas ustedes a que nos acompañen en nuestro próximo episodio de En la Media y Sin Límites. Hasta la próxima.